Bueno, bienvenidos compañeros que nos juntamos. Bueno, estamos aquí, que nos hemos conocido a través del máster de Esencia. Y bueno, este es un espacio para compartir desde nuestra experiencia, de nuestra propia historia y bueno, poder llegar a más personas y tal vez que te resuene a alguien y en algo poder aportarles, ¿no? Eh, el tema anterior que vimos fue heridas de la infancia, como les había comentado, y ahora vamos a ver culpa y perdón y todo lo que evitamos ver, ¿no? Entonces, nos presentamos. Bueno, yo soy Naomi Barrueto, organicé este conversatorio. Puedo ahora, me dedico a acompañar también a personas para trabajar en el amor propio. Y bueno, a que sigan, ¿quién más se quiere presentar? Bueno, sigo yo me llamo Deborah Lausecker, soy coach ontológico, también tengo formación en biodecodificación, en constelaciones familiares y bueno, terminé también un máster, hice un máster en PNL el año pasado y este máster en neuroesencia. Y me encanta poder ayudar a las personas a que encuentren su propia paz, encuentren su rumbo y puedan desarrollar sus capacidades a través de conocerse primero bien y desarrollar esas capacidades que tenían innatas, ¿no? Pero que no las conocían, porque no se conocían. Entonces, este descubrimiento es al que yo ayudo a las personas a salir adelante para poder desarrollarse como seres humanos, como personas, como familias. Muy bien, gracias, Debbie. ¿Verdad? Bueno, continúo yo, ¿me escuchan? Sí, Hola, buenas tardes o buenos días, no sé, la parte que estemos. Mi nombre es Gloria Echeverri y también pertenezco al máster de neurociencia, y mi intención cada vez más es inspirar a las personas que quieren autoempoderarse en el tema de recuperar su poder, su propio poder, a través de nuestras propias experiencias, que de parte mía he unificado estas partes y dándole enfrente, dándole atención a través de las emociones, porque para mí lo más importante que podemos tener en el cuerpo humano son las emociones. Las emociones nos hablan exactamente y nos permite entender. Si nosotros nos damos permiso de entender en conciencia, ese es el momento de conciencia que yo he llamado, de darme conciencia en el que cómo me siento es porque yo estoy pensando eso. Entonces, si me siento mal, hay algo en el cuerpo, digo, pero es que yo estoy pensando esto, o hice esto porque me llegó la reacción. Entonces, el tema mío, desde el centro de mi corazón, es eso, porque para mí me ha dado mucho autopoder, y conocernos a nosotros mismos es lo mejor que puede existir en este mundo. Y ese es mi legado que quiero dejar aquí, en este mundo divino. muy bien, gracias, Gloria. Vale, pues yo soy Óscar, también soy compañero del máster de neurociencia, que estamos terminando ya, y también me dedico a acompañar a las personas a un poco a sacar lo mejor de ellas, ¿no? A dejar un poco atrás la versión antigua que les cuesta dejar. Y desde mi propia experiencia, que es lo que yo estoy haciendo y sigo haciendo y aprendiendo cada día, tanto de vosotras como de todos los coaches que acompaño. Y encantado de estar aquí otra vez. Gracias, Oscar. Gracias a todos por compartir parte de su historia y bueno, lo que nos dedicamos. Y vamos a empezar este tema abriéndolo con una pregunta que es, ¿en qué momento de sus vidas han sentido culpa o les ha costado mucho perdonar? Empezamos en el mismo orden. ¿Vale? ¿Empiezo yo? Eh, a ver, culpa, a mí me ha dado mucha culpa y esto lo he trabajado.
porque he sentido que abandoné mucho a mi hija por trabajar. Y después de cuando ella ya era más grande, me di cuenta que tenía más necesidad, había tenido mucha necesidad de mi presencia y yo por, digamos, darle lo mejor, los mejores estudios, los mejores medios para que ella haga deportes, baile, danzas, cursos, la tenía siempre, digamos, o sea, quería darle una capacitación desde chiquita, ¿no? Con lenguas extranjeras, la cual hoy habla 3 idiomas fantásticamente, además del español, entonces como que yo quería eso para ella para darle un futuro, pero le quité mi presencia, ¿no? Y eso me dolió mucho. Y este dolor es el que me ayudó a mí a trabajar con mis coaches y entenderlos desde dónde duelen las cosas, ¿no? Que muchas veces nosotros hacemos cosas para cumplir con nuestros valores. Todo tiene una intención positiva, ¿no? Lo que hacemos. Aunque parece que hagamos daño a otros, para nosotros siempre hay una intención positiva y lo que hacemos desde nuestra intención positiva. Y lo importante es entender que cuando uno ya hizo cosas, lo hizo con el conocimiento y las capacidades que tenía en ese momento para desarrollarse, cómo entendía el mundo y veía el mundo en ese momento, con su mapa mental de ese momento. Eh, y sentir culpa no arregla nada. Sentir culpa te baja la energía, te quita tiempo porque estás todo el tiempo pensando en eso y no, digamos que no te permite desarrollarte en otras cosas que puedes hacer en el aquí y en el ahora, ¿no? Ahora estoy acá, ya llegué a este momento. Entonces, ¿por qué sigo en el pasado cuando hoy puedo resolver un montón de cosas? Eso no lo voy a poder resolver, pero quizás si es un lazo familiar, se puede retomar pidiendo perdón, que después hablaremos de eso. Y la otra es, ¿qué puedo hacer hoy yo bien, aprendiendo de esto que hice en un momento? No me gusta decir bien y mal porque las cosas no están bien ni mal, son cosas que sabemos hacer en el momento que podemos hacer. Entonces, las cosas que por ahí hicimos que lastimaron a alguien y hoy, ¿cómo podemos resolverlo? Si tengo ganas de resolverlo, si es personas que ya no están, bueno, hoy hago otras cosas para mí, primero siempre, porque si no hago cosas para mí, no puedo hacer para los otros, y arrancar desde ahí. Entonces, la culpa nos quita energía, nos quita tiempo y nos quita la creatividad. Y en el caso del perdón, muchas veces decimos, no puedo perdonar esto porque realmente me dolió lo que me hizo muy mal, o es una persona que me arruinó la vida. Perfecto. Quizás las pasadas hay perdones que son un poco más livianos y hay personas que son muy, muy pesados, pero el perdón no va para la otra persona. Es para sacar eso que uno lleva adentro, que es un veneno que te está comiendo los órganos, que después salen enfermedades, depresiones, y eso que te carcome por dentro es decir, bueno, lo suelto y lo dejo ir, pero no es fácil. Obviamente esto se trabaja a través de un sistema de herramientas, ¿no? Que tenemos los psicoterapeutas y coaches. Pero lo importante es cuando llegas a ese punto de inflexión y te das cuenta de decir, bueno, quiero perdonar, no por esa persona, sino para que yo pueda comenzar otra vez desde cero, con lo que tengo hoy, qué aprendí de toda esa tragedia, qué puedo tomar de esto malo que me pasó y utilizarlo como mi motor para hacer una nueva yo. Lo veo desde ahí porque también creo que como todos hemos pasado nuestras propias tragedias, nuestros propios dolores, pero lo importante es mirarlos desde como tercera persona, mirarlos, extraerlos, decir, bueno, esto no lo quiero más. ¿Qué aprendo de esto? Tomo, esto lo dejo, y hay personas que tendremos que dejar atrás y otras personas que podemos recuperarlas a través de nuestras nuevas actitudes, de nuestros nuevos yo, ¿no? Con nuevos comienzos, nuevos aprendizajes, creo yo. Sí, genial, David, muchas gracias. De nada. Y así, Oscar, ¿no?
Sí, Oscar. Gloria, Gloria, Ah, ¿no? Glory. Ok, la pregunta era culpa. si en qué momento de tu vida has sentido culpa Mm. y qué te ha costado realmente perdonar, ¿no? Eh, en mi vida hubieron dos momentos de culpa. La primera me enseñó mucho y fue en el tema de ser pareja. Entonces, en el sentido de permitir, de permitir cosas como, por ejemplo, que te toquen en una agresividad. Y ese momento que yo sentí eso encima de mí, sentí una culpa terrible, o sea, una cosa dolorosa, no por el golpe, sino por saber que yo fui la que permití eso. Y en ese momento fue un momento de como que me devolvió a sentirme de que era yo la que no me permitía tener mi propio valor como mujer en ese momento. Entonces yo empecé, soy muy buena alumna, empecé a autoalimentarme de esa fuerza que me dio, porque sentí como, fue dolorosa, pero a la vez sentí que me transformaba. Y al sentir que me transformaba, me sentí poderosa, entonces a la vez poderosa, pero de una forma no correcta, con arrogancia, porque hay dos formas de sentir el poder, ¿no? Entonces, cuando estás arrogante, tú piensas que te estás protegiendo y estás actuando de una forma arrogante. ¿Por qué lo digo esto? Porque la segunda vez que tuve culpa fue con mi esposo. Yo tenía un niño de 5 años y yo llevé esa coraza de protección, de arrogancia a mi hogar. Entonces, el momento que yo perdí un niño de 5 años, en el momento que yo perdí mi hijo, yo sentí mucha culpa. Esa fue la culpa más grande para mí. Esa fue la que me destapó todo. ¿Por qué digo que culpa? Porque yo sé que en el momento de que estamos en una situación de mucha tensión familiar, llegó ese momento, ahorita no estoy con un momento que cualquiera en algún momento puede pasar, yo retrocedí otra vez con mi mente y me vi todo lo que yo hice y me vi literalmente haciendo cada movimiento con cada arrogancia. Entonces yo sentí culpa. ¿Por qué? Porque yo sentí que una mujer tiene poder, pero si tienen poder para autodestruirse, no sirve. Porque si uno es mamá, mujer, esposa, amiga, amante, uno tiene que actuar en el sentido de con sabiduría, pero no arrogante. Cuando murió mi hijo, yo sentí eso que eso me tocó a mí en el sentido de la culpa, porque en el grupo familiar, para mí, la mujer es la que tiene más la esencia de hacer que un hogar brille con amor. Y la pareja como hombre es perfecto. Y yo he sentido en mi hogar y he visto muchos reflejos en muchas personas que verdaderamente cuando una mujer tiene mucha arrogancia o cuando una mujer no sabe crecer su hogar con conciencia, con respeto y no sabe limpiarse todas esas corazas que uno mismo se hace en el transcurso de su vida, sin querer queriendo le hace daño a la persona que está enfrente de ti y que te está sacando la mejor versión de ti. Entonces, en ese momento que pasó ese dolor muy grande, a la vez sentí mucha culpa.
porque yo sentí culpa porque yo me hice parte de esa creación. A veces nosotros no queremos ser responsables de nuestras creaciones. Y para mí, yo sentí que yo fui parte de toda esa creación. No es fácil de creerlo, perfecto, pero yo lo entendí así, que nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa, en todo, en cada momento, porque somos imagen y semejanza de Dios y tenemos la ley de crear. Y yo sé que en mi vida y en otras vidas muy cercanas, todo el mundo está como quiere estar o como es consciente de cómo está. Y ese fue el dolor que yo puedo decir que fue el más grande y que me transformó a la vez. A partir de allí yo empecé a ser otra mujer. Y hablando del hogar, ya no está físicamente mi niño, perfecto, pero fue una enseñanza muy grande que ahorita mi hogar es maravilloso. Aparte de eso, no por mi esposo, por mis hijas, ni por la abundancia que vamos generando, sino porque yo me siento en una vibración de paz y tranquilidad. Sé que si voy a lavar un vaso, yo lo hago consciente, con amor. Es muy importante estar en conciencia aquí y en el ahora, porque si uno no está en el aquí y en el ahora, lo único que hace es que tu cuerpo, tu cuerpo está aquí haciendo algo, pero tu mente está en el pasado. Y eso hace caos al instante donde estás, con quien estés. Y es muy importante empezar el perdón por uno mismo, porque precisamente como decía mi compañera Debbie, uno hace lo que en ese momento tiene supuestamente de conocimiento. Y ese es el día que yo estuve más perdón, pero a la vez una transformación muy grande. Y es lo importante, que podamos tomar eso como un motor para transformarnos y ser Sí, mejores seres humanos, mejores para nosotros y por ende, mejores para el otro, para nuestras familias. sí, sí, no es fácil, ¿eh? Porque es Sí. como vivir dentro de una grieta dolorosa, pero a la vez yo sentí que es como a la vez brillar como un sol. Es una cosa que yo Sí. sentí que era dolorosa, pero no dolorosa. Ujú. Claro, Sí, sí, como un dolor que te transforma. sí, el Exactamente, mismo dolor vos decidís, te destruye o te transforma. Ujú, la claro. elección, la Ujú. elección. Exactamente. Y a la vez, habiendo pasado todo ese dolor, podés comprender desde la empatía a un montón de personas que pasaron quizás por lo mismo y que no encuentran ayuda, no encuentran consuelo y desde tu postura vos podés, no solo porque las entendés, sino con tus capacidades y lo que tus estudios podés ayudarlas a salir de esto. Eso es importantísimo, que creo que es la función principal de todos nosotros, poder ayudar a otros a salir de esos estados en donde no encuentran salida hoy y donde un día estuvimos, pero supimos tomar, digamos, esos aprendizajes, aparte capacitarnos y para poder ayudar a otros a salir del punto A donde veníamos nosotros al punto deseado, que es a donde todos quisimos llegar, que muchos Sí, quieren Claro. llegar y no pueden. sí. Allí es donde nosotros entendimos, compañeros, que creo que nos transformamos en puente. Sí, exacto. Sí, Así sí. es. Nos terminamos transformando en un puente. Un maravilloso puente, porque es un trabajo maravilloso este. Poder Mm, ver a los coaches después de la transformación es lo más hermoso que te puede pasar. Yo grabo las últimas sesiones preguntándole cómo se sienten desde que empezamos hasta la finalización y me dan ganas de Ujú. llorar porque es una satisfacción. Me siento como esa madre que ve a sus hijos graduarse de la escuela después de tanto sacrificio. Bueno, esto es igual, ¿no? Sí, Porque los haces parte tuyo y el trabajo en realidad lo hacen ellos, él lo hace el coachee. Nosotros sí, siempre el coach simplemente los guiamos que se y le damos permiten.
y les damos las herramientas, pero sí, tienen que estar abiertos a querer hacerlo. No todos están preparados, ¿eh? No es que no quieran, sino que cognitivamente o neurológicamente en ese momento no están preparados. Pero todo en su tiempo, todo se sana. Jamás es perder la esperanza. Siempre se van a encontrar, se van a encontrar una forma de ayudar. Sí, 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 es así una mismo. ley, Importante la aprender evolución, a pedir ayuda, ¿no? sí, Sí, importante. sí, eso sí. En ese sentido, sí Gran, es muy importante porque yo fui muy orgullosa en ese sentido, porque me transformó tanto que yo no busqué ninguna, o sea, yo me sentía capacitada para hacerlo. Y gracias a lo divino, sí, lo he hecho y lo sigo haciendo hasta ahora. Y empecé el máster precisamente como lo que dices tú, Debbie, que cuando tú sientes que has pasado esa parte, tú te transformas en un puente y dices, yo esto lo quiero que la gente La lo solución. coja, que se Sí, transforme, porque se sí, puede. sí, claro, sí, sí, exactamente. Es sacarse el velo y decir, sí se puede. Sí se puede. Como vos dijiste, no sí, es fácil y hay que tener, digamos, mucha disciplina, ¿no? Por eso siempre digo, la Sí, voluntad no existe, pero sí existe la disciplina. Al decir, bueno, yo de esto lo voy a hacer. No porque, digamos, tengo la voluntad hoy, porque la voluntad por ahí viene hoy, mañana se fue. Pero se sabiendo que, construye. exacto, pero sabiendo que todos los días vos podés armar un hábito, eso es fantástico porque después ese hábito te transforma. Y lo importante es tenerse paciencia, no cambiar de un día para el otro, ¿no? Sino, No, tomo esto hoy, un pequeño hábito que va a cambiar. En 2 o 3 meses vos ves tu transformación. Hay que tener paciencia y constancia. sí, totalmente. Gracias, chicas. Seguimos Mira, con Oscar. Pues yo, bueno, la culpa ha estado muy presente en mi vida, como la de todos, me imagino. Desde pequeñito y me diagnosticaron artritis reumatoide y bueno, pues había una frase que me decían mucho, que era cuando yo decía que no podía hacer algo, me decían querer es poder, querer es poder. Entonces, cuando yo no podía hacer algo, lo asociaba a que no quería y entonces me sentía culpable. Y eso lo he ido arrastrando muchos años. He tomado decisiones en base a la culpa muchas veces para no sentirme culpable o porque me sentía culpable. He hecho cosas desde la culpa y he dejado de hacer cosas desde la culpa también. Y, y luego cuando empecé a aprender a ver al ego y todo lo que el ego significa en mi vida y todo lo que ha hecho y todo lo que he hecho desde el ego, me sentí muy culpable también. Luego entendí que era el ego el que se sentía culpable, pero no dejó de ser yo. Entonces, luego también cuando digo a la gente, de esto pasó por mi culpa o esta persona sufrió por mi culpa, y he llegado a un punto en el que entiendo que no tenemos tanto poder. O sea, quiero decir, no somos tan importantes. El ego se quiere sentir muy importante y la culpa también es una cosa de todo pasa por mi culpa, ¿no? O sea, soy como el centro de todo lo que ha pasado aquí, yo soy el centro y yo tengo el poder porque es culpa mía. O sea, cuando me siento culpable estoy dándome demasiada importancia muchas veces. Y yo no controlo cómo se siente la otra persona. Y yo muchas veces he podido decir cosas y la misma cosa que he dicho una vez a una persona, esa persona se la ha tomado de una manera y otra persona otro día se la ha tomado de otra, la misma cosa. Entonces, ¿es culpa mía o no? O sea, y luego también el tema de la responsabilidad. Está muy bien diferenciar entre responsabilidad y culpa. Y sobre todo el juicio que veo en mí, detrás de la culpa y debajo de la culpa hay muchísimo juicio, muchísimo juicio. Todo es juicio, juicio, juicio. Autoexigencia. Ujú. Y claro, es agotador. Eso es agotador. Entonces, la culpa, bueno, conocemos la
la escala de Hawkins, ¿no? De los estados de conciencia. Pues ¿dónde Ujú. está la culpa? Pues prácticamente abajo todo. La vergüenza, la culpa y ahí están las que están más abajito del todo. Y lo que decíais vosotras, o sea, te quita energía y sobre todo tomar decisiones desde la culpa es, es terrible. O sea, no puede salir bien nunca. Una vez alguien me dijo, si lo haces, ella utilizó la palabra miedo, pero me da igual. Si lo haces desde el miedo, o sea, si haces algo por miedo, no lo hagas. Y si no estás haciendo algo por miedo, hazlo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Al final es el ego, o sea, desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Entonces, y en cuanto al perdón, pues yo creo que estoy aprendiendo a perdonarme a mí primero, básicamente, y a darme cuenta de que perdonar es darse cuenta de que no hay nada que perdonar, que no hay tal ofensa que te hizo y que no es tan importante, ni es una historia, como dice Rodri muchas veces, ¿no? Nuestro, nuestro dire del máster de neurociencia. Es la historia que nos contamos. Él lo usa mucho consigo mismo. Yo me contaba esta historia, yo me contaba que no podía hacer no sé qué, yo me contaba que era no sé qué. Son historias que nos contamos y que nos agarramos a ellas pues porque soltarlas, o sea, nos identificamos con la historia. Entonces, soltar la historia lo tenemos asociado a dejar de ser quienes somos. Y dejar de ser quienes somos da miedo, da mucho vértigo. Es como una pequeña muerte de ese quienes somos. Entonces, pues ahí está la fuerza de la culpa y el poder del perdón, que es, como ha dicho Debbie, una liberación y un regalo que nos damos a nosotros. Tanto perdón como pedir perdón. Mm, Pues si en algo te he hecho daño, pues te pido perdón. O siento siento que hayas vivido esto así, no era mi intención. Sí, sí. Y, y para eso hay que tener el ego súper bien identificado, porque el ego no va a pedir perdón jamás, y mucho menos perdonar. Él necesita el drama y necesita la historia, esa. Si no, muere, siente que muere, y eso no lo va a permitir. Entonces, eh, efectivamente, el perdón es el antídoto. O sea que, sobre todo yo, la frase que me encanta es, perdonar es darse cuenta de que no hay nada que perdonar. Pero hasta llegar ahí, pues ahí estamos, todos aprendiendo. Sí, gracias, Oscar. En realidad, sí, qué gran frase, de verdad, eso de que no hay nada que perdonar y tan cierta, ¿no? Porque lo que entiendo es que es como nosotros lo percibimos, ¿verdad? Ujú. O sea, no, Exactamente. claro, o sea, Porque no es que nos hagan cosas, sino es que como nosotros las interpretamos dentro de nosotros. Claro, y precisamente sobre todo también. lo que decía Debbie también, y lo que hablábamos en la sesión anterior, Naomi, de las heridas. Cuando Ujú, tú ves a los demás y ves sus heridas, pues les entiendes, ¿sabes por qué lo hacen? No significa que tengas que dejar que te lo hagan, permitir que te lo hagan o comértelo con patatas, ¿no? Sin más, no es eso, pero les entiendes. Entonces, ahí se bajan muchas historias relacionadas con el perdón. O sea, si yo entiendo lo que estás haciendo, me es mucho más fácil perdonarte o darme cuenta de que directamente no tengo nada que perdonar porque sé por qué lo haces. Porque claro, yo he estado ahí y entonces se cae toda la historia del ego que te cuenta. claro. Bueno, en mi experiencia, yo también tuve mucha culpa, más que todo, eh, porque como han comentado algunos también de ustedes, por permitir, ¿no? Por permitir que cosas que yo no quería, o tal vez por enfocarme, o sea,
como, ¿no? Por enfocarme en las personas de afuera en lugar de hacerlo en mí, ¿no? Es como que dedicarle mi tiempo, mi energía a otras personas en lugar de hacerlo conmigo, ¿no? Entonces, esa es la culpa más que todo que yo tuve. Bueno, y otras cosas también que cosas que he hecho desde la culpa, como dijo Oscar, y cosas que dejé de hacer desde la culpa. Entonces, eso más que todo es en mi caso, ¿no? Culpa eh, por mí misma porque permití cosas que no debí permitir. Y bueno, y algo que me costó perdonar mucho, sí fue más que todo con mi esposo también, eh, perdonar cosas que tal vez yo seguía pensando que, ¿cómo dice? Lo tomé personal, pero no entendía desde dónde lo hacía, ¿no? Porque quería que haga las cosas como yo pensaba que debían ser. Entonces, eso a veces, pues, lo tomamos muy personal, que me lo está haciendo a mí, pero es que lo hace también desde sus propias heridas, ¿no? Como dice Oscar, o sea, todo eso viene, si entendemos ya esa parte, ya no nos duele tanto, creo, ¿no? O vamos siendo más conscientes, ¿no? Entonces, que perdonar cuesta, sí, hasta el momento en que entendemos, como dijo Oscar, que no hay nada que perdonar, porque cada persona lo hace desde su propia historia, de su propia experiencia que ha Es vivido, su ¿no? propio entendimiento. Claro, de su propio entendimiento. Entonces, pero hasta llegar a ese momento, pues a mí me costó bastante, ¿no? Bastante, varios años incluso. Pero después me di cuenta que al final era para mí, el sentirme mejor, ¿no? El soltar, porque al final me seguía haciendo daño yo y seguía, pues, también desde el orgullo, como dijo Gloria, que también me tocó mucho, o sea, ¿por qué? Porque quiero perdonarlo de la boca para afuera, pero adentro me costaba hacerlo. Sentía el dolor y sentía orgullo porque es como que eh, o dejar de hacer cosas por el dolor que sentía, ¿no? Y eso es prácticamente del orgullo, ¿no? No me permitía, es como una coraza que nos ponemos muchas personas, creo yo, y no nos permitimos seguir viviendo, disfrutar el momento, disfrutar el ahora, simplemente porque nos ponemos esa coraza pensando que nos hicieron daño, pero en realidad es desde que la realidad es que cada uno actúa desde su propias heridas, ¿no? Y no lo entendemos hasta, bueno, hasta un momento en que somos más conscientes, creo yo, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, lo que dice el compañero Oscar, eso lo tomo como también es un filo de autoengaño, ¿no? Pido perdón, pero no hay nada que perdonar. Pero yo estuve muchas veces diciéndome eso y era autoengaño literalmente. Y yo la vez que yo sentía esas dos partes, que tuve perdón al 100% y sentirlo, a la vez sentí liberación, porque sentí que me hice responsable de Claro. eso. Entonces, para mí el perdón es reconocer que yo sí hice parte de esa creación. Ujú. Entonces, Sí, hacer parte de totalmente. esa creación, me libero y ya no siento nada, porque cuando sentí esa liberación no sentía nada. Y ya, es como hoy es un día diferente al de ayer y ya no. Como que se desconecta todo de ese tema. Y eso es lo que me ha ayudado a mí a ir adelante. Sí, totalmente. Antes dijo Debbie que tenías formación en constelaciones familiares, ¿no? Ujú. ¿Ok? Em, Creo que fue Bert Hellinger el que dijo esa frase, yo se la escuché a él, la de el perdonar es darse cuenta de que no hay nada que perdonar, porque el acto de perdonar, él decía que el acto de perdonar era colocarte por encima de la otra persona, Ujú. en el fondo. Exactamente. El tema es Y que, sí, perdón, continúa. no, no es verdad. Yo no estoy por encima de ti por el hecho de que tú me hayas hecho algo que yo creo que no está bien. Sí, lo toman, Eh, también es la percepción que tengas vos, del modo que vos Exactamente. veas el perdón, ¿no? Mm, Eh, si el perdón lo ves desde el punto de vista en el cual vos te vas a sacar algo de encima, un peso de encima, te liberás,
yo digo, sí, te perdono. Y no desde el tema de que necesito, porque en realidad el perdón lo necesito yo. Vos no lo necesitas a vos. Si vos me hiciste algo a mí y me lastimaste, no te importa. El perdón Ujú, es mío y es mi claro. percepción. Yo necesito a vos perdonarte por lo que me... Vos no necesitas mi perdón. Yo soy la que necesito perdonarte. Entonces es un engaño el perdón en sí. ¿Entendés? Yo te voy a perdonar porque vos me hiciste daño, como que diciendo, es verdad, te estoy como bajando un poquito para yo sentirme mejor. El perdón me está elevando. Sin embargo, como decía Gloria, es un engaño. Es un engaño porque yo no, Sí, el perdón lo estoy necesitando yo, no vos. Vos no lo necesitás. La que es, fue lastimada soy yo. Entonces, como decías vos, muy bien, Oscar, es mi ego. Es ujú, mi ego. No soy yo. Hay un Claro, y proceso muy importante de bioneuroemoción, Enrique Corbera, que de él aprendí una cosa que me encantó, que fue, el ego es como, ¿no? Vos te fuiste de tu casa y le dejaste al mayordomo las llaves para que te la cuide. Te fuiste de viaje por muchos años. Después de años volviste a tu casa, ¿no? Y te diste cuenta que te atienden y no te dejan pasar. Y ese mayordomo se adueñó de tu casa y hoy no te está dejando pasar. Se adueñó de la casa y te deja actuar en donde él quiere. Vos ya no sos dueño de tu casa. Y ese es el ego, es lo mismo. Una vez lo necesitamos para protegernos como niños, como adolescentes. El ego es muy importante en la adolescencia porque es lo que te individúa del otro, ¿no? De las otras personas, de los padres. Por eso también los adolescentes se llevan muy mal con los padres. Es una etapa, digamos, muy difícil tanto para padres como para niños, pero es el cerebro, o sea, el mismo cuerpo produce hormonas en las cuales los niños están más estresados para poder crear esa separación con mamá, sobre todo, porque ellos empiezan a tomar esa individuación del ombligo familiar, ¿no? Ese corte de ombligo que se hace, lo hacen a través, lo hace el mismo cuerpo, es biológico. Ni mm, siquiera es que decís, bueno, ya es hora de que te vayas a casa, no, es biológico. Después claro. el resto, como sean los niños o no, digamos que el cerebro, nosotros le pedimos a chicos de 17, 18 años que maduren cuando el cerebro no se termina de formar hasta que tenemos 25 años. Entonces estamos pidiendo mucho a niños, a chicos que todavía no terminaron de formar su cerebro. yo creo Y, que ni el de nosotros. y el de los hombres ni hablar, perdón, Oscar, no, mentira. Sí, es duro. Los necesitamos, chicos. Mira, en este momento me vino, no sé, una conclusión así mental sobre que el tema de la culpa. Yo opino que la culpa es que si tú ya estás sintiendo culpa, la emoción de la culpa es porque algo tienes que reconocer, algo. Si no, entonces esa emoción, ¿de dónde sale? Exacto. ¿Mm? Bueno, Aparte yo de, creo que aparte, sale de los juicios salvajes que nos hacemos, pero cuando eliminas esos juicios, se acabó la culpa. sí, exactamente, pero también depende del juicio de dónde viene. Tú, de pronto, o sea, es la proyección de lo que nosotros tendremos, o sea, Tenemos, claro. la culpa. Si uno se autoperdona, perfecto, pero cuando usted está buscando culpa y ya está proyectando que usted no tiene que perdonar al otro, eso ya es una desviación de la culpa, ¿me entiende? Entonces ahí es donde está el tema. No tengo nada que perdonar porque no hay nada que perdonar. Está afuera el perdón. No, Exacto. el perdón es, siempre es dentro, porque Ujú. si lo se sienta es porque allí es donde le toca trabajar. No hay nada más que hacer. Exactamente. De hecho, El que lo siente es el que lo tiene que trabajar. tenemos que Sí. agradecer a esas personas que nos hacen daño, Mm, porque son proyecciones nuestras, en realidad no es, ellos son simples personajes que actúan, ¿no? para, Ese papel para vos, para que vos aprendas. Y por eso dicen, siempre Sí, me encuentro en los mismos tipos de hombres, ¿no? El mismo tipo de ciclo. Bueno, es exactamente. porque si no son aprendiste, si esa persona, maestros. claro, vas a seguir pasando hasta que lo aprendas. ¿No? Entonces, Sí. como dijo Carlos Talier, ¿no? Si nosotros no hacemos consciente lo inconsciente, tú lo llamarás destino, y en realidad es Tu que vos tenés creación.
tu propia creación que tenés que darle, digamos, el sentido, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto, no? ¿Por qué siempre me tocan, no sé, por ejemplo, hombres, voy al común denominador, hombres agresivos? Bueno, me tocan hombres agresivos porque yo, ¿qué tengo que aprender de este hombre? Tengo que aprender yo a darme valor yo misma, no estoy dependiendo de otra persona. Tengo que aprender a quererme yo, tengo que aprender a cuidarme, a respetarme. Entonces, si yo no me respeto, no me quiero, no me cuido, no puedo pretender que el otro me cuide. Entonces, allí empiezan a aparecer estos personajes que te están obligando a que entiendas que te Que tenés que cuidar. atiendas esto, que atiendas esto. Exactamente, exacto, que atiendas a esto, exactamente. Ojo, la persona que está en este papel no ve, es como un ciego, ¿no? No No, ve. sí. Confunden los sentimientos de amor, ¿pero por qué? Porque vienen con un mapa mental precisamente que creó ese pequeño mundo en el cual no ven ciertas cosas. Hubo un experimento muy importante en el cual se habían criado gatitos en un entorno cerrado con todo alrededor tenían las paredes líneas horizontales y otros gatitos líneas verticales. Cuando los sacaron a un espacio donde no había líneas, era todo, digamos, una sala normal, con mesas, sillitas, se chocaban, los que habían estado en las partes con las líneas horizontales, se chocaban con las cosas, porque no podían ver las líneas verticales, no las veían, no las discernían. Eso, así funciona nuestro cerebro. Vos te criás en un ambiente donde hay, digamos, este tipo de violencia, por ende no vas a ver vidas Claro, sin violencia, lo ¿no? normalizado, Lo claro. normalizás. Pero ¿por qué tenés que aprender precisamente esto? Si vos nacés, si vos necesitas, si tú, y acá voy más a lo espiritual, si tu misión en esta vida es aprender sobre la paz, no vas a nacer en un lugar de paz, vas a nacer en un lugar de guerras, de peleas, o de violencia, para poder aprender qué es eso y realmente Presente, yo buscarlo. nací ahí. Bueno, y esa es tu misión, aprender a vivir en paz, encontrar la paz, aprender qué es la paz. Exactamente. Cuando hacemos este clic, es ahí donde tenemos que buscar ayuda para salir de ahí, ¿no? Salir de este lugar, porque es verdad que es difícil y solos no podemos. Sí, totalmente. Ujú. Bueno, nosotros también estuvimos ahí, ¿no? En esos pozos y pedimos Sí, ayuda y después nos ayudaron y después nosotros quisimos ayudar a otras personas para poder sacarlos de donde nosotros un día estuvimos. claro. Eso sí. Bueno, y siguiendo con el tema, el siguiente punto es si realmente creen que es necesario perdonar para empezar a sanar. Eh, bueno, ya dijimos que no es el perdonar en sí, no hay nada que perdonar, pero es una, es una, Re- es una idea que concebimos creo que la mayoría en la sociedad, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, ¿qué creen, no? Si es necesario perdonar para empezar a sanar. Bueno, arranco como veníamos con la Sí, línea. Eh, a ver, perdonar, como dije en un momento, es necesario, pero no perdonar al otro, sino entender que el perdón los necesito yo. La otra persona seguramente no me va a venir a perdonar, ¿no? Pero a veces vivir con ese rencor, ¿no? Y decir te odio y no te voy a dar, es como la típica frase que dicen tomarse el veneno y esperar que el otro se muera. Es eso. totalmente. Ese rencor es un veneno que tenemos adentro y no podemos esperar que el otro venga y me pida perdón. No, yo tengo que aprender a vivir con lo que esa persona hizo y sí es importante que yo perdone a la persona que lo hizo, porque es así, porque tuvo una crianza o un entendimiento de la vida, eh, pero eso no me obliga a quedarme con esa persona. Si ese ambiente no es sano y ecológico para mí, tengo que salir de ahí. Te perdono porque no estás sabiendo lo que haces. Me perdono yo por haberte
por haberme metido en este ambiente, por haberme soportado o por haber soportado hasta donde va esto, porque a veces nacemos en esos lugares, ¿no? Bueno, hasta acá donde yo me di cuenta, me salgo de acá. Se necesita mucha valentía, ¿no? Para salir de esos entornos, pero es importante perdonar, una vez que salís de ahí, perdonar a esas personas para vos liberarte de eso. Y como te vuelvo a repetir, a las personas, y perdón mi francés, les chupa un huevo que vos las perdones, ¿eh? No les Sí. importa. Entonces, ¿qué pasa? El perdón siempre es mío. Yo te perdono porque digo basta, te perdono porque esto no lo acepto más. Y a partir de que digas te perdono, ahí es donde te empezás a respetar, donde te empezás a sacar ese pequeño granito de amor que estabas reprimiendo adentro tuyo. Y así es como una fila de dominós. Vos das el primer pasito y ese paso te lleva a otro, otro, otro y se van cayendo todas las estructuras anteriores para vos poder salir de ahí. Es importantísimo perdonar, pero de entender esto, que el perdón no es para que el otro te pida perdón o vos perdonarlo, como decía Oscar en el momento que lo mencionó, de quedarme arriba, no, es perdón para decir, reconozco que esto no me va más, esto no va Ujú. más. Reconozco que no va más y ese perdón, te perdono porque es empezar de cero. A vos te perdoné, pero voy a empezar de cero yo. Se necesita valentía y mucha conciencia, creo. Gracias, Debbie. Bueno, sigo yo. Sí, Sigo yo. Bueno, como dije antes, pues antes era la pregunta de la culpa y a la fin terminé con el perdón porque pues en ese momento de culpa reconocí mi propio perdón por sentirme culpable. Y sobre el tema del perdón con otras personas, eh, tengo mucha no, facilidad. más que Bueno, todo si es, o sea, si tú crees que es necesario perdonar para empezar a sanar. sí, Ujú. sí, porque cuando tú te tomas las cosas a pecho, muy personales, es como si te cogieran y te hicieran así, ¡pin! Y te chuzaran. Entonces sientes dolor, sientes fastidio. La primera vez que perdoné a una persona fue cuando estaba con 16 años, que era supuestamente amiga mía, pero estaba saliendo esto, bueno, traición, tanto de una amiga y traición de una pareja. Sentí mucho dolor, fastidio, no dolor, fastidio. Pero luego me autoanalicé cómo me veía, cómo me sentía, cómo me estaba sintiendo a través de cada vez que pensaba eso. Y yo dije, no, no vale la pena. Y fue tomar una decisión clara, los perdono, o sea, no me interesa sentirme mal por eso. O sea que para mí es muy fácil poder perdonar en el sentido cuando alguien se dirige o ha hecho que X cosas para mí. Y ahorita, en este preciso momento, en el transcurso de la vida, cada vez me doy cuenta que cuando me dicen o pasa algo que yo sienta por ahí esa energía de como de, me está haciendo esto, me está diciendo esto o algo, no me lo tomo a pecho. No es para mí. Y ya, no, exactamente para no hacer crecer esa sensación de energía de fastidio, la corto. Digo, eso no es para mí, no lo tomo para mí y ya está. Así se me ha hecho fácil hacer, en tomarme nada a pecho. Muy bien, Gloria. Oscar, Pues yo, o sea, a la pregunta yo digo sí. Sí, porque es como, pues, soltar, ¿no? O sea, si tú necesitas sanar, bueno, primero preguntaría qué es sanar algo.
Y luego preguntaría qué es perdonar en la práctica. O sea, nos han enseñado a perdonar, sabemos cómo se hace, hay un manual. ¿Qué es? ¿Qué es perdonar? Eh, bueno, ya lo hemos hablado un poco, pero el, al final la idea es eso, dejar de llevártelo contigo, ¿no? Soltarlo, porque es que si no, es que es agotador. Entonces estar 30 años con rencor, con odio, pues el- lo único que te puede hacer sanar, entre comillas, sea lo que sea para cada uno, es dejar de llevar eso encima. Verlo de otra manera, darte cuenta de por qué lo hizo, no sé, como tú puedas hacerlo, como buenamente sepas, porque en el cole a mí no me enseñaron a perdonar, igual me enseñaron a todo lo contrario, casi. Mm. Entonces, pues es que es un aprendizaje. eh, y sí, claro, o sea, me parece muy importante. De hecho, en las sesiones de psicoterapia, ¿no? El máster, es lo que se hace. Se entrega, se perdona, cada uno lo entrega a quien quiera y muy importante perdonar y perdonarse, sobre todo, como dice Debbie. Al final, eh, todo es, todo lo que les decimos a los demás, todo lo que vuelve o es algo que estamos haciéndonos y diciéndonos aparte de nosotros. Entonces, pues el perdón es lo mismo. Así que sí. Sí, Gracias, Oscar. Bueno, yo creo que también es necesario para sanar el perdonar, pero creo que lo que más cuesta en realidad es perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Empezar por ahí tal vez porque por muchas veces que permitimos cosas que no nos hicieron bien, pero que a la larga nos damos cuenta que son necesarias para ser las personas que somos en el presente, ¿no? Sí. Eh, pero para empezar a sanar, yo creo que tal vez es necesario para empezar, ¿no? Porque para empezar más que todo es la decisión, ¿no? El compromiso, como muchas veces esperamos nosotros también de los coaches, el compromiso y ya si tú estás dispuesta a hacerlo, pues en el proceso lo vas a hacer, te vas a entregar, ¿no? El soltar, todo eso. Mm. Pero, pero sí, de que, o sea, en el proceso de que es necesario, ¿no? Sobre todo también con nosotros mismos, como, ujú. Y A también es muy veces importante. vemos lo que les permitimos, muchas veces permitimos cosas a los demás que no nos permitimos a nosotros mismos. ujú, Como no lo hace otro y no pasa nada. Pero lo hago yo y es, wow, sí. Y bueno, ataque, juicio, tal, culpa. Entonces, sí, ahí también se ve dónde hace falta el perdón, pues sí. dentro. Y es que la culpa también tiene que ver mucho con lo que nosotros nos decimos, ¿no? Internamente, en nuestro diálogo y todo eso. Claro, lo que hablábamos antes de los juicios, ¿no? Si quitas el juicio, se acabó la culpa. Ya Mm, no hay una segunda interpretación a lo que ha pasado. Ha pasado esto, vale, ya está. Si le añades una capa más de juicios y de historias, entonces es cuando puede entrar la culpa, pero si no, no. sí, Y y eso, entonces ya no hay nada que perdonar. sí, y eso también me ha pasado a mí, que a veces he pasado por algún momento complicado, difícil que me ha hecho daño y yo le buscaba la sin razón, o sea, buscándole, dándole vueltas, ¿no? ¿Por qué ha pasado? Y al final es como dices tú, bueno, pasó y ya, ¿no? Por algo, más bien es lo que tenemos que aprender desde ahí, ¿no? El Y tema es bueno, y cuando también, te pones en el papel de víctima, no le vas a ujú, encontrar nunca la solución, porque tu papel es ser víctima y esperar que el otro venga y te haga el bien para suplantar ese mal que te hizo. Y eso te tampoco rescates. sí, y eso tampoco te va a dar paz, porque en realidad la paz viene desde el momento en que entendiste por qué el otro hizo lo que hizo.
y saliste Ujú. de tu puesto de víctima para poder ver que en realidad vos no querés más eso y que podés encontrar otra solución para la situación vivida. ¿Y qué es lo que pasó? Si el otro no quiere aceptar sus culpas, entonces vos desde tu puesto, ¿no? Hay muchas personas que hacen ¿no? El papel de avestruz, meten la cabeza bajo la tierra, no ven los problemas y no los ven. Sí. Entonces es nuestro papel saltar, de salir de ese lugar de víctima y tomar esa armadura de guerrero y decir, bueno, yo me hago cargo de mi puesto de ahora en más, traspaso mis miedos, traspaso mis dolores con este aprendizaje. Y ahí te das cuenta, cuando llegas al final, cuando traspasaste ese dolor, ese miedo, te diste cuenta de que no había nada para perdonar, que en realidad pasó lo que pasó, que te enseñó y que esa persona quizás, si era alguien que puede ser pasajero, ¿no? No valía la pena y lo dejé atrás. Si era familia, decir, bueno, me trajeron al mundo, son mi sangre, pero no porque sean tóxicos me voy a quedar ahí, puedo salir, ¿no? Si es una pareja, tenés la oportunidad de decir, bueno, otra cosa mariposa. Si son hijos, los vas a seguir amando y les vas a dar desde tu nueva perspectiva la enseñanza que vos puedas. Pero como dice un dicho, ¿no? Muy conocido, los hijos son de la vida. Una vez que crecieron, se fueron. De vos va a depender que tengan las puertas abiertas cuando quieran venir, siempre y cuando la relación sea, como siempre digo, ecológica y sana, ¿no? Y es muy importante para eso entender que el respeto es primero hacia nosotros y el cuidado hacia nosotros. Y es ahí donde vas a darte cuenta que decís, no tengo nada para perdonarte. Hiciste lo que hiciste porque sabías esto y yo también tuve mi papel en esta parte, pero me salí. Y cuando saliste del lugar de víctima te das cuenta que ya no hay nada que perdonar, porque eras el ego, era tu ego el que necesitaba ese perdón, nada más. Sí, hablando Sí. del ego, es la forma de como yo empecé a captar el ego, es la forma de que yo me estaba riendo antes de lo que estabas diciendo, Debbie, porque mientras estabas hablando, Mm. me acordaba de Sí. que cuando empezaba, no, cuando empezaba yo a autoanalizarme, Ujú. es que película tras película, me empeliculeo, entonces me veo en la película y digo, y me río, digo, ¿hasta dónde voy a llegar con esta película mental? Entonces, la forma de como yo he desviado ese tema, por ejemplo, de no poner atención a nada que de verdad no vale la pena ya ponerle atención, o cuando dicen algo referente a mí, lo bendigo y lo honro con mucho amor. Él por su camino, yo por el mío. Creo que mejor no lo podrías haber dicho, ¿eh? Es una película que nos hacemos y el cerebro lo vive como si lo estuviera pasando de verdad. Y es solamente tu imaginación. Y tu cerebro lo está viviendo las mismas emociones, te levanta el estrés, te levanta el cortisol, y todo eso va en sangre, y tenés el cortisol 6 horas en sangre, dejando tus órganos al descubierto, con todo ese estrés que se va acumulando, se te hace, el cerebro forma caminos neuronales que van a ser siempre el mismo episodio de tomo esto de una manera estresante para poder producir cortisol y para que mi cuerpo esté constantemente con esa droga dentro, ¿no? La realimentación de sí Exacto. mismo, pero de la parte víctima. Claro, exactamente. Y nuestro cerebro cree todo lo que le digas. Así como le decís, bueno, Sí. no, esto no es verdad, y empezás a romper esos patrones de hacerte las películas de terror, para decirlo de alguna manera, para pasarte a hacer una película de paz. Decir, no, yo tengo mi paz, yo soy capaz de estas cosas, esto no, como decís vos, no me engancho en esto, no me afecta, yo decido qué es lo que no me voy a enganchar. Entonces, desde ahí te diste cuenta que la película cambió a una película en la cual el cerebro va a empezar a decir, ah, bueno, no me sirve más este hábito que tenía de meterme en ansiedad. Porque hay personas que son adictas a la ansiedad, al estrés, les encanta. Pero Debbie, yo pienso que eso también incluye que parecen que lo toman como algo normal, que es la Sí, vida. O sea, de la Claro, forma exactamente. es es Porque normal. ya que
Ya No se Así lo armó cambia ese la camino aprendieron. dinámica. neuronal. Claro, ellos ya tienen Exactamente, esos caminos neuronales armados, exactamente, es su hábito. exactamente. Yo digo que la facilidad de decir, voy a sentarme y de aquí no me para nadie y voy a respirar. Que se caiga el mundo y que pase lo que pase. ¿Sí? Se va a caer. El No mundo se va se a cae. caer. El mundo es la percepción que cae. El mundo, hay un montón de mundos, cada uno tiene su propia percepción del mundo. Entonces es Porque imposible que el mundo se caiga, porque otro lo está sosteniendo. precisamente yo, ¿por qué te digo esto? Porque yo el día que yo estaba incinerando a mi hijo, yo veía que salió el sol, la gente caminaba, todo normal. Y yo con ese dolor tan grande allí viviéndolo, y al otro día lo mismo, como si nada, como esto, o sea, y entonces, Y ¿qué lo es la vida? importante igual, para todos los que hayan pasado por esta situación, es O sea, el dolor hay que vivirlo, ¿sí? No sí, esconderlo, porque si no eso se queda en el cuerpo grabado y sale por otro exactamente, lado. exactamente. Vivir el dolor, reconocerlo, hacer el duelo es importantísimo y buscar ayuda en el Sí, momento del duelo es súper importante, súper importante. No vivir ese dolor solo, sí, sino que sí, alguien te ayude a sacar ese dolor de adentro, porque algunas personas tienen la capacidad de decir, bueno, me voy de viaje, hago esto, pueden hacerlo solos, pero otras personas no, y se no, encierran. todo el mundo no, Y es ahí en donde hay que aprender a decir, bueno, voy a vivir mi dolor, me lo permito, porque muchos te dicen, bueno, ya está, ya pasó, tranquila, son Solo lo cosas que tapan. tenían que pasar, esto estaba en el plan de Dios, todo perfecto, yo respeto todo eso, pero vos tenés que vivir tu dolor, tenés que llorar, tenés que patalear, este, para que eso salga, porque somos humanos. Entonces eso tiene que salir. Vivimos de emociones, pero cuando son emociones así muy fuertes, tienen que salir del cuerpo. Eh, sí. Sí, lleva y su proceso, ¿eh? es un proceso, Sí, es un de todas proceso. maneras. Ujú, exacto. ¿Qué sigue, Naomi? ¿Qué nos Bueno, chicas, bueno, chicas, gracias por este compartir. Y bueno, ahora ya con el tiempo casi exacto, bueno, finalizamos con algo que nos podamos llevar Ujú. o compartir de nosotros mismos también para el público, para las personas que van a escuchar este conversatorio? Bueno, a mí me gustaría, creo que las herramientas básicas para que me ayudaron a mí, ¿no? Mucho. Es la primera es saber que eh, tomar al otro y lo que te enoja de la otra persona, en vez de reaccionar y enojarte, primero pensar qué es lo que te enoja de esa persona. Ujú. ¿Qué me produce esta persona? Hacerse esa pregunta. ¿Qué me está provocando esto que hace? Me está provocando rabia. Ok, siento la sensación de rabia. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Por qué? Porque me ignora, porque no me ve. Bueno, ahí está la situación que yo tengo que resolver. Yo me estoy ignorando, yo no me estoy viendo. Tengo que empezar a mirarme y empezar a escucharme y a prestarme atención. Entonces esa persona va a empezar a actuar de una manera diferente porque yo no voy a necesitar esa enseñanza. En el momento que aprendí esto, lo uso con todo, la vida se alivianó un montón. Porque, ¿qué hice? Tomé el papel de protagonista de mi vida. Yo sé que esta persona me está proyectando lo que es mío. Y que si él me dice esto, yo voy a aprender. Y los mejores maestros son nuestras parejas. Porque ellos nos enseñan qué es lo que tenemos que Totalmente. trabajar de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y muy importante, a mí me sirvió y quizás es algo fácil que se puede hacer todos los días, empezar a cambiar el papel de me hiciste por qué me estás haciendo sentir, paro, qué me estás haciendo sentir y cómo, cuál es la emoción, primero reconocerla y segundo es qué es lo que me hiciste sentir, me hiciste sentir ignorada, me hiciste sentir o que me faltaste el respeto. Bueno, yo me estoy ignorando de alguna manera, yo me estoy faltando el respeto. Si esta persona no viene a representar ese papel, yo no sé qué tengo que hacer conmigo, qué mejorar de mí. Y ahí es ahí donde esto me sacó del lugar de víctima y puedo hacer yo cosas. Es un arma impresionante para la vida cotidiana,
porque nos pasa en el trabajo, nos pasa con la pareja, nos pasa con los padres, con los hijos, y es ahí donde tenemos que, espero, freno, antes de enojarme, miro, me pregunto, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me hizo sentir? ¿Y qué me parece a mí que está haciéndome esta persona? Y eso es exactamente lo que yo me estoy haciendo a mí. Entonces yo lo hago conmigo. Agradezco a la otra persona que me lo hizo ver. Y desde ahí empezar a vivir esa vida. Y cambia totalmente, te puedo asegurar. Te cambia la Sí, sí, perspectiva de vida. totalmente. Gracias, Debbie. Mira, Gloria, ¿qué te llevas de esta conversación o qué puedes aportar para los demás de este tema? Bueno, bueno, de aportar, puedo aportar, traer en conciencia de que literalmente somos vidas de conciencia, somos seres que reforzamos nuestra conciencia con cada paso. Me refiero a cada paso porque cada movimiento, cada paso, cada instante, en cualquier circunstancia, situación, con quien esté o con quien no esté, y especialmente con nosotros mismos, darnos el permiso de respirar, porque la respiración te lleva a la conciencia, a ser, a estar. Cuando respiras conscientemente y permites que tu aire entre y eres consciente de eso, tú vas a sentir tu cuerpo, vas a sentir dónde tienes el malestar, el fastidio, el afán, cualquier tema. Y si lo atiendes y si no lo entiendes, no estamos solos, hay ayuda, existe la ayuda. Podemos llamar a un amigo, podemos llamar a un coach, a un mentor, o literalmente también existe la existencia divina, a Dios, a Jehová, a cualquier tipo de divinidad, como la llames, y te puedes poner esa conversación en esas manos divinas, te diriges y respiras, porque cuando respiras, eres consciente de ti mismo y puedes observar qué estás haciendo y qué hay de frente de ti, cómo está tu vida, qué quieres. Y puedo dejarte de corazón el legado de que tienes el derecho de elegir cómo quieres estar, de elegir cualquier circunstancia en tu vida. Es ley, elegir es ley, elegir cómo quieres estar. Si algo te está haciendo daño, me refiero a daño, fastidio en tu corazón, en tu cuerpo, tú tienes la elección de sentarte, respirar y decir, ¿a qué le debo poner atención? ¿De dónde viene esto? Y me quedo con este momento de compartir, de escuchar. Es muy importante darse un espacio. Estoy con el uniforme todavía del trabajo porque llegué directamente a sentarme y estar reunido con ustedes, compañeros, porque cada vez aprendemos más del uno al otro. Somos mm, espejos, literalmente, Así es. y claro está que los espejos están para decirte cómo reforzarte, tu autopoder, o, o cómo estás en el estado víctima, las dos partes. sí. Y con eso me quedo, con mucha gratitud. Gracias. Gracias, Gloria, a ti. Oscar, Yo siempre vuelvo a lo mismo, que es, o sea, siempre, hable de lo que hable con vosotras, siempre termino en el ego. Si no sabemos cómo funciona el ego, estamos jugando a un juego que no sabemos cómo funciona, cómo son las reglas y vamos a pasarlo mal. No vamos a entender por qué pasa lo que pasa. Entonces, el ego es para mí el descubrimiento de mi vida y una cosa que no ha salido de aquí, aunque ha salido con otras palabras, pero la famosa sombra y todo lo que nos enseñan los demás de nosotros mismos. Precisamente cuando ves el ego, ves cómo funciona, eres más amable contigo mismo, estás preparado para ver tu sombra, si no es imposible, si no es muy difícil, si no te vas a sentir culpable
incluso no vas a llegar ni a sentirte culpable porque vas a rechazar todo eso que la sombra te está enseñando porque no puedes soportarlo. Entonces, en relación con la culpa, pues sobre todo eso, me quedo con el tema del victimismo, que va completamente unido al ego, y, y a lo que se puede hacer, como dice Gloria, también se puede elegir siempre y romper los caminos, ¿no? Como dice Debbie, los caminos neuronales, ¿no? Al final la mente, el cerebro quiere ahorrar energía y va siempre por donde conoce. Y si lo que conoce es el caos y el desastre, va a ir por ahí. Entonces, pues entender todo eso te ayuda a ir poco a poco saliendo de ahí. Entonces, me quedo con eso. Con autoconocerse, básicamente, en una palabra, como siempre. Creo que abriste Gracias, un tema Oscar. también muy grande, ¿no? Para la próxima se puede charlar todo el tema de la sombra Oh, Sí, este, ya. sí. y de cómo, digamos, cómo vos decís, el que vive en caos, que tiene la costumbre de vivir en caos, siempre va a encontrar caos porque o sea, se abren muchos caminos, muchos temas en esa parte, así que puede quedar para un Sí, próximo. Lindo, sí, lindo sí. tema. Ha tocado has abierto una puerta acá. Punto claro, un punto importante, es cierto. Bueno, de mi parte, algo que quería aportar más es que muchas veces pensamos que perdonar es olvidar, ¿no? Y no perdonar no se trata de olvidar, sino de aceptar que lo que pasó es parte de tu vida, que va a estar siempre ahí, pero que en el proceso pues va a dejar de doler, ¿no? Vas a poder mirarlo. Eh, una coachí me dijo un día, ¿no? Que no quería ver más su dolor porque pensaba que le iba a hacer más daño, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de poder mirarlo realmente y que ya no duela, aceptarlo porque si te pasó es para que aprendas algo, ¿no? Y tampoco que perdonar, pues, significa que algo comentó Debbie, creo, significa que vas a aceptar a las personas en tu vida otra vez, ¿no? Porque, o sea, es perdonar es para ti misma, pero no quiere decir que vas a seguir compartiendo la vida con las personas que te hicieron daño, ¿no? Ujú. Simplemente aceptarlas como son, entender su historia y simplemente perdonar porque tú lo necesitas realmente. Exacto. Bueno, ¿algo más, chicas? Oscar. Yo quiero agradecerte nomás el espacio que nos diste, por la invitación. Me encantó compartir esta charla con colegas tan sabios y bueno, nos encontraremos en otra charla, seguramente. Sí, sí, de todas maneras. Yo quiero agradecerles infinitamente a ustedes, muy bien, por darse ese tiempito, que sé que todos andamos ocupados, pero yo creo que es muy importante compartir entre nosotros, porque cada uno de nosotros aprendemos de la historia de la otra persona y también que algo les aporte en la vida de las demás personas que puedan ver esta conversación, ¿no? Que me gustó mucho, es una idea que va a seguir y ya veremos el próximo tema, si es de las sombras tal vez, que ya me picó, como dice Debbie, sería muy interesante, así que ya estaremos viéndonos en el próximo espacio de este conversatorio que se llama Cuéntame, ¿no? Entonces, gracias chicos, gracias Oscar, Gracias a gracias ti. Debbie, A gracias Hasta vosotras. Gloria, luego. y ya estaremos viéndonos en un próximo espacio. Genial. Hasta la Un próxima, abrazote. chicos. Besitos a todos. Chao, Chao. besos. Gracias. Gracias, Chao, chao. gracias. Chao.